Hablemos del miedo. Es una de esas cosas que todos, absolutamente todos, hemos sentido alguna vez, ¿verdad? Tiene esa capacidad de aislarnos, de dejarnos como paralizados y hasta de hacernos ver las cosas de una forma totalmente distorsionada. Pero, ¿y si la clave para superarlo no estuviera en nuestra propia fuerza, sino en una presencia que nos acompaña? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en una perspectiva basada en la fe para entender y, con suerte, conquistar el miedo. Y todo arranca aquí, con esta promesa que es fundamental. Imaginen la escena. En mitad de una tormenta, en plena oscuridad, estas son las palabras que se escuchan. Ojo, no es que se niegue el peligro, para nada. Es una declaración de presencia. Yo estoy aquí. Quédense con esta idea porque va a ser el ancla de todo lo que vamos a ver a continuación. Para entenderlo bien, vamos a seguir este pequeño mapa. Primero, vamos a profundizar en esa promesa contra el miedo. Luego nos iremos a la raíz, al origen de todo. Después analizaremos esa elección que siempre está ahí, ¿miedo o fe? Veremos también cómo algo tan duro como el dolor puede llegar a tener un propósito y para terminar echaremos un vistazo a algunas herramientas prácticas para salir victoriosos. Muy bien, pues vamos al lío. La idea central aquí es bastante potente. Mientras que el miedo lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos, la promesa de una presencia divina viene a romper ese aislamiento. No se trata de una vida sin problemas, sino de tener una compañía constante que trae calma y conexión, justo cuando más falta hace. Claro que para poder luchar contra algo, lo primero es entenderlo. ¿De dónde sale el miedo? Bueno, pues para responder a esto, las fuentes nos llevan a un lugar un tanto inesperado. No a un campo de batalla, sino a un jardín. Y aquí tiene algo que a mí, personalmente, me parece fascinante. La primera vez que se menciona el miedo en la Biblia no es durante una catástrofe, no. Ocurre en el Edén. Y no es miedo a un león o a una tormenta, sino el miedo que nace de romper esa comunión, esa conexión directa con Dios. Así que el miedo, en su mismísima raíz, se presenta como una consecuencia directa de la separación. Y esto nos lleva a una definición muy potente. El miedo no es solo una emoción más. Aquí se le describe como un invasor de la mente. Piénsenlo, es una fuerza que se cuela, toma el control y nos hace vivir en escenarios catastróficos que, siendo sinceros, la mayoría de las veces solo existen en nuestra imaginación. No es un consejero de fiar, para nada. Es un distorsionador de la realidad. Vale, una vez que entendemos esto, llegamos al corazón del asunto. En cada momento de incertidumbre se nos presenta una elección. La gran pregunta es, ¿a qué voz hacemos caso? Y para ilustrar esto no hay nada mejor que la increíble historia de Pedro caminando sobre el agua. Imagínense a Pedro ahí, en mitad de la tormenta. Está escuchando dos voces a la vez. Una es la del miedo, la de la lógica, que le grita, «Ni se te ocurra, quédate en la barca, que te vas a hundir». Y luego está la otra voz, la de la fe, que le invita a hacer algo que parece una locura. «Ven, camina sobre lo imposible, que yo estoy aquí». Son dos realidades completamente opuestas, luchando por su atención. Y la secuencia de lo que pasa es fascinante. Pedro se baja de la barca y por un momento, lo imposible ocurre. Está caminando sobre el agua. Pero entonces, ¿qué pasa? Quita la mirada de Jesús. Se pone a mirar el viento, las olas, el caos, y el miedo se apodera de él. Y claro, empieza a hundirse. Pero aquí está lo más importante. En el preciso instante en que falla, en el momento en que se hunde, la mano de Jesús ya está ahí para sostenerlo. El mensaje no es, no sientas miedo, sino más bien, incluso si el miedo te hace tropezar, no te voy a dejar caer. Bueno, pues ahora vamos a pasar de una crisis de un momento a una vida entera marcada por la adversidad. La historia de José es un ejemplo perfecto de cómo esta misma fe puede sostener a alguien no solo durante una tormenta, sino a lo largo de décadas de sufrimiento. Pensemos un segundo en su vida. Traicionado por su propia familia, vendido como esclavo, acusado de algo que no hizo, olvidado en una cárcel. La lista de injusticias es tremenda. Y sin embargo, al final de todo, no solo llega a una posición de un poder increíble, sino que es capaz de perdonar a sus hermanos. ¿Cómo es posible? Pues porque ve algo más grande detrás de todo. Y esta frase lo resume a la perfección. José echa la vista atrás a todo su sufrimiento y no ve una cadena de desgracias sin sentido. Lo que ve es un plan divino para salvar a todo su pueblo del hambre. Su fe no le quitó el dolor, pero sí que lo transformó por completo, dándole un propósito que iba mucho más allá de sí mismo. Entonces hemos visto la promesa, de dónde viene el miedo, ejemplos de fe en acción. Pero, ¿y esto cómo se aplica en el día a día? Pues resulta que las Escrituras no se presentan solo como historias, sino como una especie de arsenal de herramientas espirituales. Y aquí tenemos algunas de esas provisiones divinas, como se las llama. El Salmo 18, por ejemplo, habla de recibir fuerza para la batalla, de estar equipado para lo que venga.
Proverbios 4 describe la sabiduría como una guía, una luz que te ilumina el camino para que no tropieces, asegurando cada paso. No son solo frases bonitas, se plantean como recursos reales, que están ahí, disponibles. Así que, al final, la clave de todo es esta. La clave para vencer al miedo no es hacerse el valiente y negar que existe. Tampoco es intentar superarlo con nuestras propias fuerzas. Es un acto consciente de cambiar el foco. Se trata de bajarle el volumen a esa voz del pánico, de la catástrofe, de la duda, y subir a tope el volumen de la voz de la promesa. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que de verdad importa, porque el miedo y la fe siempre van a estar ahí, compitiendo por nuestra atención. Cada día, cada momento, se nos presenta esa misma elección. Al final del día, todo se reduce a esto. ¿Qué voz se elige escuchar hoy?